Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este lunes 27 de mayo de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas desde aquí, desde Radio Red de RCN. Hoy tenemos plena comunicación y plena audiencia en Medellín. Gracias a Dios. Quedó superado el problema técnico. Estamos comunicados con Medellín y con Antioquia a través de 710 AM. El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado no oye sirenas. Por eso siguió en su cargo, como un hombre serio, dispuesto a servirle a la República, enfrentando todos los desafíos, hablando en nombre de la sociedad colombiana, que es en eso en lo que consiste el Ministerio Público. El presidente Santos lamenta la muerte de los militares. Sin embargo, sigue sentado en la mesa de negociación con los que asesinan a los militares. Esas son las contradicciones morales que uno no puede concebir. Lamentar la muerte de los militares y conversar con quienes los asesinan. Que es que el ELN no está sentado en la mesa de negociaciones y quienes asesinaron a los últimos 10 militares en norte de Santander fueron los del ELN, sí, pero están haciendo cola para entrar a la mesa de negociación. Es una cuestión de tiempo. Y a los policías en La Guajira los mataron los de las FARC, y a los 3 militares en Antioquia los mataron los de las FARC. En este recrudecimiento de la violencia participan los 2 contertulios, el presente y el próximo del gobierno nacional. Y el presidente Santos dice que lamenta tanto la muerte de los militares colombianos. La Habana. Leyendo los artículos de la señora Marisol y de Molano, que son los intérpretes del oráculo de Delfos allá en La Habana, llega uno a la conclusión de que los miembros de las FARC son tan buenos muchachos, son tan queridos, quieren tanto el país, han sufrido tanto, han padecido tanto. Obviamente, ninguno de ellos les hace ciertas preguntitas incómodas. Por ejemplo, ¿por qué se vienen robando desde hace años los hijos de los campesinos que supuestamente tanto quieren y tanto admiran? Miles y miles y miles. Les podrían recomendar la ahorita de Human Rights Watch, Aprenderás a no llorar. ¿Por qué siembran de minas quiebrapata todo el territorio campesino del país? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué asaltaban a los pueblos con cilindros bombas que están prohibidos en todo el derecho internacional humanitario, asesinando a cualquiera? No importaba a quién le cayera encima la bomba, para después robarse la caja agraria del pueblo, robarse la tienda y llevarse a los niños y a las niñas reclutados para sus filas. ¿Por qué? Porque han tenido centenares y millares de secuestrados cuya suerte no envidiarían las alimañas de la selva. ¿Por qué? ¿Por qué siguen destruyendo las selvas colombianas para sembrar su coca? ¿Por qué? Eso no lo preguntan. Y hubo acuerdo con las FARC en Cuba, lo llaman histórico. Salimos a beber en esa fuente llenos de entusiasmo y llenos de esperanza. Realmente contiene cosas que no se le habían ocurrido nunca a nadie. Que para que haya prosperidad en el campo al campesino hay que darle tierras,
hay que darle apoyo tecnológico, hay que darle crédito blanco o apoyo directo, hay que tenerle una casa digna, hay que darle agua potable, hay que darle buena educación, hay que tenerle un hospital en cada vereda. ¿Cómo no se nos había ocurrido semejante cosa? Definitivamente, entre los asesores del gobierno y los Márquez y la holandesa nos están abriendo los ojos hacia unas realidades que a nadie se le habían ocurrido antes. Cómo es la cosa con los latifundios, cómo es la cosa con la inversión extranjera, cómo es la cosa con las comunidades agrarias, cómo es la cosa del reparto de las tierras. Nada de eso se menciona, nada de eso. Pero lo que dijeron, ya cuando se les vencía un plazo que los iba a agotar a ambas partes y que los iba a dejar en bola ante la nación, obligándolos a levantar de la mesa, produjeron un papel que más les hubiera tenerlo callado y tenerlo sin escribir. Para escribir semejante cosa, tiempo sobra. En los Estados Unidos hay enormes hallazgos de petróleo y de gas natural. ¿Cómo va a ser el futuro de los energéticos en Colombia? ¿Cuál va a ser en la situación de los países que como Colombia viven de exportar estos productos? A propósito, en Colombia la caída de Ecopetrol es dramática. Las acciones han caído un 24% en los últimos meses, en este año. 24%. Quien tenía sus acciones en Ecopetrol ha perdido la cuarta parte de su capital. ¿Por qué? Tendremos que comentar este tema esencial. En los Estados Unidos se avala también el proceso de La Habana. Viene el señor Biden, quien dice que es un proceso serio y bien diseñado. ¿Lo habrá leído? No importa. Biden viene, dice, que a hacer buenas relaciones del gobierno de Obama en América Latina y tendrá que decir que ese es un plan genial, sensacional. A propósito, hoy en los Estados Unidos se celebra el Memorial Day, el Día de los Veteranos de Guerra. Un país que vive orgulloso de la gente que combatió por su bandera, de los que arriesgaron su vida por defender la libertad, de los que fueron a muy extrañas y lejanas tierras con el corazón puesto en la defensa de los ideales de la Constitución de 1776. Ayer esos veteranos circularon, hicieron un desfile en sus motocicletas por las calles de Washington. Oigan la cifra, 300.000 motocicletas en las calles de Washington. Quienes desfilaban y quienes los veían pasar llenos de orgullo, de amor, de fe. En Colombia no pueden desfilar, están todos en la cárcel. Un país que se comporta así como con sus veteranos de guerra merece su suerte. Nos lo merecemos. En los Estados Unidos está el ejemplo. La prostitución infantil es una vergüenza para esta sociedad que se está suicidando. Lo que están contando de la prostitución de las niñas, parece que también la cosa es con los niños, pero con las niñas muy principalmente, es una cosa que llena de vergüenza al país más desvergonzado de la tierra. Niñas de 11 años y de 12 años, a veces entregadas por sus madres a la prostitución. ¿Será posible que esto pase? ¿En el país donde nadamos en los billones? ¿En el país donde todo son promesas y proyecciones de futuro? Nuestras niñas entregadas a la prostitución. Extra. El presidente Maduro acaba de descubrir que necesita al sector privado. Eso es un descubrimiento maravilloso. Se están reuniendo con el sector privado a ver si logran producir alguna cosa. Ya se reunieron con el presidente de Polar, con el señor Mendoza,
ya están diciendo que no los van a perseguir, que no van a seguir aquellos exprópiense, 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 que el sector privado es necesario, pero que eso sí sigue el camino del socialismo. Apenas un payaso como Maduro es capaz de decir semejante cosa, pero ya descubrió que sí necesita al sector privado. Buena esa. Los restos de Santa Laura recorrieron en triunfo las calles de Medellín. En París, Francia, por supuesto, arde el tema de los matrimonios homosexuales. Centenares de miles de franceses salen a las calles de la capital para protestar por semejante torpeza. A los homosexuales hay que respetarlos, son dignos de toda consideración, pero un matrimonio es entre hombre y mujer para procrear hijos y para educarlos convenientemente. La Liga Árabe de Naciones exige a Hezbollah que abandone la guerra en Siria. Hezbollah está metido de patas y de manos en la guerra siria a favor de Bashar al-Assad. El tiranuelo de Corea del Norte dice que está dispuesto a negociar. No le sirvieron sus bravuconadas, ni sus despliegues de misiles, ni las amenazas que lanzó contra el mundo entero. No le sirvieron. Ahora quiere sentarse a negociar. Es que su pueblo tiene hambre. Y el hambre no solamente es mala consejera, sino que el hambre mueve montañas. Kim Jong está dispuesto a negociar contra un plato de comida para los coreanos del norte que se mueren de hambre como resultado del socialismo de Kim Jong. Está dispuesto a ceder. ¿Qué prometerá? ¿Qué dirá? Pero está dispuesto a conversar. En la India, en el fin de semana hubo 34 muertos y 27 heridos por una guerrilla maoísta. Era lo que le faltaba a la India. Y 9 muertos el fin de semana en Venezuela por la gripa aviar. Esta es una epidemia que puede llegarnos a nosotros fortalecida desde Venezuela, donde no tiene tratamiento porque allá ni hay hospitales, ni hay médicos, ni hay pastillas, ni hay nada, ni hay nada. Es una epidemia que allá en Venezuela irá hasta que quiera, hasta que toque cualquier límite. Y después, fortalecida, nos la mandarán a Colombia. Y en Hoy en la Historia, año de 1805, en la Catedral de Milán, Napoleón Bonaparte se hace coronar con la corona de hierro de los lombardos. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues el titular del periódico El Tiempo en primera página parece un chiste. Dice, histórico primer acuerdo entre gobierno y FARC. Eso es lo que dice uno de los periódicos más importantes de Colombia sobre el acuerdo en el punto 1 de la agenda, que es el tema agrario, el primer acuerdo alcanzado con esta guerrilla en más de 5 décadas de guerra, dice. La pregunta del millón es, ¿cuál fue el acuerdo? Y por eso digo que parece un chiste. Y la respuesta es un interrogante gigante, inmenso, porque el contenido específico de este acuerdo no fue revelado en la declaración conjunta, en realidad. No muestra el texto, no hay un texto que uno pueda conocer. Yo me he leído como 7 noticias diferentes. Ayer leía y buscaba y no encontré. Y si alguien encontró, por favor me cuenta. Hablan del inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria con equidad y democracia. Esto suena muy bonito, pero no dice nada. O sí lo dice. Inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria con equidad y democracia. Al parecer el acuerdo está centrado en la gente, dicen, el pequeño productor, el acceso y distribución de tierras, la lucha contra la pobreza, el estímulo de la producción agropecuaria y la reactivación de la economía del campo. Muy genérico todo, ¿no? Muy espollo, gaseoso. Sí. Y vea, Montserrat, esta belleza. Está acompañado el acuerdo de planes en vivienda, agua potable, asistencia técnica, capacitación, educación, adecuación de tierras, infraestructura y recuperación de suelos. ¿No le parece enternecedor? ¿Será que en lo de recuperación de suelos incluyen y a el nadie, destinado?
Bueno, pero es que pero a nadie se le había ocurrido antes semejante maravilla. Realmente esto es revolucionario, esto es histórico, esto de hacer un campo como la campiña francesa o como el medio oeste de los Estados Unidos o como la pampa húmeda argentina, con todas estas cosas buenas, adecuación de tierras, agua potable, vivienda, asistencia técnica. No, pero no es una maravilla. Sí, es una maravilla, pero suena muy genérico, yo insisto. Ramón en el chat me corrige y me dice Montserrat, no solo el periódico El Tiempo, todos los medios del mundo salieron a hablar de acuerdo histórico. Les cuento que también habrá un fondo de tierras para la paz, que será la base para garantizar a los campesinos el acceso a territorios rurales. Y eso sí, no sabemos cómo será el tratamiento de los grandes latifundios, ahí hay un gran interrogante. No sabemos tampoco la cantidad y el funcionamiento de las reservas campesinas. Hay confusión total sobre los controles de la explotación minera y la inversión extranjera, que ese es un punto muy importante. De hecho, ayer las FARC dejaron entender que sobre estos aspectos que les acabo de citar, falta más discusión. Pero según el gobierno es un acuerdo histórico, aunque nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Qué significa eso? Pues que siguen conversando, pero tenían que pasar este trago amargo, este plazo, y tenían que salir con algo. Entonces dijeron acuerdo pleno, acuerdo total. ¿Cuáles? No importa. Lleno de lugares comunes, lleno de promesas vanas, lleno de tonterías. Perdóneseme pues que sea tan franco, pero había que pasar el momento. Y entonces lo pasaron, porque es que mire, las FARC no se pueden bajar de la mesa, porque esos barrigones y calvos que están allá en Cuba no pueden recibir. De verdad, usted no les encuentra atractivo ni un poquito, nada. Bueno, lástima no haber podido pesarlos antes de que salieran de Colombia, a ver cómo van ganando peso, ¿eh? Bueno, pero llevaban mucho tiempo. No, pero estaban ya bien alimentados. En Venezuela. Sí. En Venezuela, claro. A pesar del desabastecimiento del país vecino. Claro, yo pues el atractivo que yo les vea a Montserrat no tiene ningún mérito. Yo lo he buscado también y no he podido. Juzgo a la nueva que llegó allá y a la holandesa. Y debo decirle pues que no son mi tipo. No me imagino. Pero, ni creo que Iván Márquez sea el tipo para Monsi. No, en absoluto. En absoluto. Además se enoja la holandesa. Bueno, pero hablemos. Esto está de mucho chisme, sí. Tratemos de hablar en serio. Las FARC no podían bajarse de la mesa porque qué tal coger un helicóptero de esos de la Cruz Roja para que lo suelten en un sitio con zancudos y con leishmaniasis y con tarántulas. No, eso que ni se los mencione. Pero el gobierno tampoco se puede bajar de la mesa. ¿Cómo se baja de la mesa haciendo semejante ridículo? Entonces no les queda más remedio que decir que han llegado a un histórico acuerdo, que es la primera vez en 50 años en los que se ponen de acuerdo. Entonces se pusieron de acuerdo y el acuerdo es que no hay acuerdo, pero que siguen conversando. Luego el costo implícito, el que tiene paralizado el campo colombiano. 1 hectárea en Colombia no tiene precio, ni se compra ni se vende como el cariño verdadero. Mientras la gente no sepa qué va a pasar con la tierra, continúa igualitico, hasta que todo esté acordado, es decir, quién sabe cuándo. Ahora en junio volverán a hablar entonces sobre política, a ver cómo hacen para sortear los problemitas, porque para hablar de política hay un tema previo e ineludible, el tema de la impunidad o del castigo que vayan a merecer, porque si hay castigo pues no puede hablar de política. Entonces hablar de política y que se van a ir para el Parlamento es sobre la base de que no los van a castigar, es decir, que o no le imponen penas o que se las ponen e inmediatamente el fiscal procede a suspenderlas en su ejecución. Bueno, el fiscal no ha escondido su idea de que no cumplan un solo día de cárcel. Él ha insistido en que hay formas alternativas, como él le llama, para que no cumplan ni un solo día de cárcel. Eso es un hecho. Ese es el reto que vendría en el siguiente punto de la agenda, que es la participación política de las FARC. Entonces, ¿cómo les van a resolver ese problema?
Claro, como por ejemplo que los pongan a desminar el territorio nacional. Sí. Ay, Dios mío. Andrés París, nosotros sabemos que él está dedicado a otras cosas allá en La Habana, que tiene otros objetivos y que anda en cosas diferentes. Entonces, ¿qué tal que lo pongan a desminar? ¿Cómo le parece? ¿Ah? Con el miedo que les dará con la tecnología que tienen para desminar. Ellos tienen tecnología para poner las minas. ¿Para quitarlas? Dios bendito. Bueno, en todo caso, dicen que el acuerdo fue histórico, que se consuelen con ella y que encuentren a los bobos colombianos que quieran ser definitivamente bobos, que compren semejante mercancía. Ya se verá. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:24 10 segundos de hoy, lunes, mayo 27 del año 13, con buena sintonía en Antioquia, gracias a que tenemos organizados los equipos. Lástima que no hay internet para el eje cafetero. Según el narcoterrorista de las FARC, Paulo Catatumbo, el verdadero responsable del secuestro y asesinato de los 11 diputados del Valle, el señor Catatumbo, el presidente Santos debe ser reelegido para garantizar el proceso pacificador. Si el presidente es reelegido, se le dará continuidad al proceso. Catatumbo, uno de los más caracterizados narcoasesinos de esa facción, portada de la revista Semana, también rechazó el plazo de noviembre propuesto por Santos para sellar el acuerdo. Si Santos es reelegido, se le da oportunidad para que lo defienda. Catatumbo insistió en la validación del acuerdo en una asamblea constituyente y no a través de un referendo popular como lo pretende el presidente Santos. Mejor dicho, doctor Londoño, los que están manejando esto son los narcoterroristas de las FARC. Bueno, eso desde hace tiempos, William. Desde hace tiempo, solo que a veces las cosas son más visibles que en otras. Catatumbo es uno de los guerrilleros más feroces y de los delincuentes más avesados, claro, que han tenido las FARC. Bueno, claro que compite con Márquez, compite con todos ellos, pues no hay sino que mirar los prontuarios que tienen y de los que la gente hace caso omiso, y especialmente los periodistas que se van a entrevistar con ellos, a ver que nos expliquen por qué tiene cada uno 30, 40 y 50 condenas impuestas por jueces para quienes las evidencias de sus crímenes no les dejaron la menor duda. Pero bueno, Catatumbo entonces ahora sale con el cuento de que Santos tiene que ser reelegido. Claro, William, ¿qué va a hacer con Juan Manuel Santos a partir de noviembre, cuando ya tenga que ser candidato por mandato constitucional? ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir a decir que lo reelijan, que él sigue conversando con las FARC y que esas conversaciones con las FARC va a ser la maravilla? ¿O va a salir a decir que se venció el plazo y que él ya no cree más en eso y que entonces ahora sí las cosas son a otro precio? Lo ponen en una posición insostenible, William. Insostenible. Sí, señor. Porque otra vez las FARC no quieren apurarse, quieren tomarse el tiempo. Todo el tiempo, todo. Que el tiempo de las FARC es tiempo geológico, es decir, que dura para siempre. Ahí pues va a tener el presidente Santos sus problemitas. El primero está respaldado por esos asesinos, es decir, hay amores que matan, usted sabe muy bien. Por Dios, hay claro. Amores que matan. Cuando uno dice, no, es que quien me ama es Timochenko y Márquez y París y Granda y toda esa cáfila de bandidos que hay allá, pues son amores que matan, y entonces le ponen plazo, dicen esto tiene que estar, se pone plazo el presidente, esto tiene que estar para noviembre, y le dicen el otro se lo soñó, claro, en noviembre estamos empezando. Soñar es gratis. Pero como usted va a ser reelegido, ahí le dan, entonces en los próximos 4 años seguiremos conversando.
Jessica López. Hola, muy buenos días, un saludo para todos nuestros oyentes, 6:28 en la mañana. Vamos a iniciar esta semana hablando de 3 países, amigos, de 3 países donde la situación es lamentable. Es un caos literal por cuenta de las jugadas sucias y los malos manejos de esos mandatarios, según indican los propios habitantes de esas regiones del mundo. Iniciamos hablando de Corea del Norte, uno de los países más industrializados y militarizados del mundo. Un país donde mientras el régimen despilfarra y obviamente acude a las vías corruptas, el pueblo vive una hambruna espantosa. Una hambruna que, según datos de algunas ONGs del mundo, ha dejado miles de personas muertas desde el año 2000. Hablamos de Corea porque hoy las noticias provenientes del Asia indican que el líder de esa región, el jovencito de 29 años, Kim Jong-un, no tuvo más remedio que bajar la cabeza, dejar de lado su teatro y su arrogancia y salir a decir que está dispuesto a sentarse nuevamente a la mesa para retomar las conversaciones multilaterales sobre su programa nuclear. La idea, según Kim Jong-un, quien recordemos se ha dedicado en este 2013 a amenazar a Seúl, a tratar como un zapato a Obama y también a Occidente, dice ahora que la idea fundamental es tomar medidas positivas y diplomáticas para resolver la crisis que se vive en su nación. Otro país muy de moda, por cierto, por estos días, por las famosas conversaciones que se adelantan con las FARC, es Cuba. Allí les cuento, recientes encuestas han dicho que la mayoría de cubanos reafirman que están liderados bajo un régimen represivo, por un régimen que limita la libertad, que no permite tener acceso ni siquiera a la Internet, que se ha mostrado dispuesto a cerrarle todas las vías a los cubanos, según dicen de manera literal los consultados por estas encuestas. Dicen también que los avances en la búsqueda de la supuesta actualización del modelo económico, que recuerden ustedes fue una de las promesas que hizo Raúl Castro en 2001 en el famoso Congreso del Partido Comunista, no han servido para nada, no han tenido avances significativos. Y finalizamos, para no hacer más larga esta noticia, con Venezuela. Ayer, gente muy cercana a la Iglesia Católica, oigan muy bien, denunció que la grave escasez de alimentos que se vive en el vecino país amenaza incluso ahora la posibilidad de tener vino y hostias en las misas. Esto en buena parte por cuenta de la corrupción que reina en la administración gubernamental. Es tan grave la cosa que horas más tarde la propia Conferencia Episcopal del vecino país confirmó a través de un comunicado que el fabricante del vino autorizado en Venezuela para la celebración de la Eucaristía no puede garantizar ahora la producción constante y distribución regular por la falta de los suministros, los insumos para embotellar dicho producto. Así que hasta la Iglesia tiene problemas, la situación está dramática en estos 3 países, pero como siempre los 3 líderes salen a tapar las cosas y a decir que la cosa está bastante bien. Porque, para no hacer más larga también esta noticia, hay que decirles, imagínense que el sábado salió una encuesta realizada por un periódico de Corea del Norte donde se dice que los habitantes de estos 3 países, Cuba, Venezuela y Corea del Norte, son los más felices del mundo. Oiga, pero ahora ya ni comulgar en Venezuela, ¿no? Ni comulgar, no puede. Es increíble. No, ni decir la misa. No, por favor. La misa. No hay pan y vino para mezclarla. No. Pero Jessica, revise la noticia de que Maduro está llamando a conversar al sector privado y que ha conversado ya con 1.500 o con 2.000 empresarios privados, de grandes, medianos y pequeños. Eso ocurrió el martes pasado. Exacto, entonces sí, que están dispuestos a buscar un camino para que los empresarios privados se pongan a producir y para sortear la crisis, porque han comprendido que la cosa con el sector público es a pura hambre y a puras penurias. Pero eso sí, que van a continuar con el socialismo del siglo XXI. Entonces, un socialismo con sector privado, ¿eso cómo es? ¿Eso cómo se come? Allá pues están enredados, como están enredados en Cuba. En Cuba están viviendo literalmente de lo que Maduro les manda en petróleo todos los días. Y el jovencito el Kim Jong, el de Corea del Norte, ya está diciendo que tal vez sí conversa, que se sienta a conversar. Ya desplazó los misiles, ya amenazó, ya hizo fanfarronadas, pero la gente tiene hambre. Y como la gente no come misiles, pues entonces está pidiendo una conversación para que le manden comida. Y entonces él dirá que si le mandan comida, será que no desplaza tantos misiles o que limita su capacidad tecnológica para desarrollar bombas atómicas, en fin, quién sabe con qué saldrá. Esos son los socialismos, que no producen sino hambre,
miseria, esclavitud, dolor, es la eterna historia del socialismo de siempre. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues de las ridículas encuestas de Corea del Norte pasamos a hablar de encuestas serias, muy serias, realizadas por Fedesarrollo. Empezamos la semana revisando cómo está la confianza industrial de los empresarios de ese sector, según la última encuesta de opinión empresarial que realiza Fedesarrollo. Pues bien, las complicadas cifras de exportación y de producción industrial se ven reflejadas en esta encuesta, en la que la confianza empresarial de la industria en abril cae 4,8% frente a abril de 2012 y se ubica en terreno negativo, en menos 1,3%, eso en el índice que maneja Fedesarrollo. A esto se suma el índice de confianza comercial medido también por Fedesarrollo. Este índice cayó 7,2% en abril frente a los datos de abril de 2012. La caída, si se mira en perspectiva histórica, es de 8,5% desde abril de 2010. Bien, eso por el lado industrial, la encuesta de Fedesarrollo que ha caracterizado por medir de manera muy acertada el sentir de los empresarios en Colombia. Las cifras podrán ser contrastadas más adelante contra las de producción que revele el DANE. De esas estaremos muy pendientes. Por otro lado, llegan de nuevo en viernes, como costumbre que se ha vuelto para el DANE, las cifras del sector hotelero. Me refiero a la muestra mensual hotelera que da cuenta de una significativa caída, 2% en los ingresos en marzo de este año para los hoteles, esto frente al 7,7% que crecían los hoteles en sus ingresos en marzo de 2012. La ocupación hotelera en marzo cayó 3,1%. Y a propósito de caídas, doctor Londoño, lo decía usted al abrir el programa, hay una significativa caída del valor de la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia, esto en los últimos meses, una caída cercana al 25%. ¿Qué está pasando con la acción de Ecopetrol? Otro tema del que también estaremos hablando a través de estos micrófonos en la hora de la verdad. Hablamos entonces de las encuestas de Fedesarrollo, de los datos que revela el DANE de la ocupación hotelera y quedamos pendientes de mirar este tema de Ecopetrol. Lo más llamativo, Sergio, es que a pesar de la contundencia de las cifras, Portafolio se las ingenia para hacer un titular amable. Entonces, sí. que es que está cayendo, pero como ya no está cayendo tanto como cayó el mes pasado, entonces que esto es que ya está tocando fondo y que ahora empieza el plan de recuperación. Sí, el titular que trae Portafolio es: en abril mejoró la confianza industrial. Claro, mejoró frente a marzo, que la caída fue dramática, pero sigue estando en terreno negativo, muy negativo, y el deterioro... Con respecto a la de abril del año pasado. Con respecto a la de abril del año pasado, es que para unas cosas sí se mide contra abril del año pasado y para otras no, es muy curioso. Es muy curioso, pero pues la situación es esa, las cifras definitivamente son muy malas, muy malas. Yo quiero ver cuál va a ser el crecimiento del PIB en Colombia en el primer trimestre. Ya están aceptando que no va a llegar al 3%, pero que eso sí, al final del año llega al 4,8%. Tendríamos que crecer a unos ritmos de 5,5%, casi 6% el resto de trimestres. Y como si abril ya empezó con cifras negativas. Bueno. Entonces, ¿cómo va a ser esto? El ministro Cárdenas dice que lo que es él crece al 4,8%. Bueno, pues con esa fe ha crecido tanto porque es un ministro bien crecidito, pero en esto no tiene razón. Y ha sido siempre un hombre juicioso, un hombre serio, un hombre estudioso, pero tiene la obligación, el compromiso de ser optimista. Y uno no puede ser optimista por compromiso. Y estas eran las principales noticias del día. En un momento estaremos hablando de las FARC, estaremos hablando de su economía, estaremos hablando de su vinculación al narcotráfico, estaremos hablando de los enormes capitales que maneja y de la posibilidad real de que renuncien a ellos con un experto internacional. En un minuto. 6 de la mañana.